Este vídeo pertenece a la segunda práctica que hacemos del curso de React que tengo actualmente en mi plataforma. El objetivo es que podáis ver el nivel de detalle que tienen prácticas relativamente sencillas para que podáis intuir la profundidad que tendrán las explicaciones de las prácticas más complejas. Así que, si estáis interesados en poder aprender React a un nivel completamente profesional, os dejo un link para adquirir el curso en la descripción. Dicho esto, os dejo con la práctica. Hola y bienvenidos a una nueva sección donde vamos a resolver la primera práctica que tenemos con bucles. El objetivo es construir este diseño tanto en móvil como en escritorio. Como ya os comenté en la sección anterior, ya tengo preparado el proyecto para empezar. En el index ya tengo las fuentes, tengo el favicon y también le he puesto el título a la página. En el archivo de variables ya tengo puestos los colores, los degradados y los tamaños de las fuentes. Y también he construido mi objeto para poder hacer un bucle y pintar cada uno de los valores que tiene. Aquí, además de los valores, he añadido el path para no tener que escribirlo cuando haga el bucle. Simplemente aquí en el icono le estoy diciendo que es assets image y el nombre del icono. De esta forma, si en algún momento cambia la ruta hacia las imágenes, no tengo que ir al bucle. Me vengo aquí, cambio la ruta y ya se me cambia para todos. Así que, con esto visto, vamos a empezar a crear nuestra estructura. Si analizamos este diseño, podemos ver a simple vista que aquí tenemos tres componentes. Tenemos un contenedor, una tarjeta a la izquierda y otra tarjeta a la derecha. Así que para empezar vamos a crear esos tres componentes. Vamos a crear en primer lugar nuestro componente cards, que será el contenedor. Vamos a hacer aquí cards y dentro un archivo que sea cards.jsx. Y aquí vamos a hacer const cards igual a una función que va a recibir los children, porque va a ser un contenedor. Lo exportamos y en este punto lo que vamos a hacer es retornar un div con los children dentro. Y ahora este componente cards lo podemos usar en nuestro app. Voy a crear aquí un fragmento vacío. Voy a quitar este punto y coma. Y aquí pongo cards. Lo importo. Y aquí dentro podríamos poner, por ejemplo, un h2 que sea your result. Y debajo otro h2 que sea summary. Si guardamos, ahí lo tenemos. Tenemos un componente contenedor y las dos tarjetas que ahora mismo simplemente son un h2. Vamos a hacer estos dos componentes, el del resultado y el del sumario. Al primero lo voy a llamar card results. Aquí hacemos el archivo card results.jsx const card results. Exportamos. Y aquí lo que voy a hacer es devolver un div con el h2 que tenga your result. Y esto me lo voy a copiar porque el del sumario va a ser prácticamente igual. Vamos a hacer aquí card summary. Creamos el componente card summary.jsx. Pego aquí y sustituyo. Card summary. Y aquí en lugar de your result vamos a poner summary. Y ahora utilizamos los componentes dentro de cards. Vamos a quitar esto de aquí y aquí me traigo card results y debajo card summary. Guardamos y como veis el resultado es el mismo. Ya tenemos los tres componentes principales: el contenedor, la tarjeta de la izquierda y la tarjeta de la derecha.
El siguiente paso es rellenar cada una de las tarjetas. Para crear la estructura de esta tarjeta, lo primero que tenemos que saber es qué elementos tenemos dentro. Aquí tenemos un H2 que ya hemos creado, después hace falta un contenedor con dos elementos dentro, después hay otro elemento para esto de grade y tenemos un último elemento para este párrafo de aquí. Entonces vamos a crear esa estructura. Tenemos el div, que va a ser nuestra tarjeta. Tenemos el H2, que es el título. Después necesitamos un contenedor para el círculo. Aquí voy a hacer un span con el número, que es el 76. Y como el 76 tiene un estilo distinto que el of 100, pues voy a hacer otro elemento para ese of 100. Y después del círculo tenemos otro elemento para el grade. Y por último tenemos un párrafo con todo el texto, que lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y esta sería la estructura de la primera tarjeta. El siguiente paso es dar los estilos a esta tarjeta. Para dar los estilos, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro archivo CSS. Entonces, nuevo archivo cadresults.module.css y vamos a importarlo aquí. Import styles from ./cadresult module CSS. Ahora vamos a escribir las clases. Vamos a poner aquí const results styles y esto va a ser styles card results o card a secas para simplificarlo un poquito. Podemos poner styles corchetes card o directamente styles.card, ¿vale? Las dos sintaxis son válidas, la que más os guste. Yo me he acostumbrado más a utilizar esta, entonces esta es la que voy a utilizar en CSS Modules. Y esto lo voy a dejar como card directamente para que ocupe un poquito menos. Y aquí vamos a poner card title styles. Y esto va a ser igual a styles title. Vamos a hacer otro para el círculo. Card circle styles igual a styles circle. Y estas son las tres clases que en un principio necesitaríamos. Después tenemos que hacer alguna utility class para este tipo de cosas, para la opacidad y el tamaño de fuente y esas cosas, pero de momento vamos a empezar con estas tres: card, title y circle. Vamos a poner aquí .card y vamos a darle un padding de 1,5 rem arriba, 3,5 rem a los lados y 2,5 rem abajo. Después tenemos un border radius que, si lo miramos, solo lo tenemos en la parte de abajo. Entonces vamos a darle 0, 0, 2 rem, 2 rem. Todo el contenido está alineado al centro. Entonces vamos a ponerle un text align center. Después la letra es del color light blue, me parece que le había puesto en las variables. Light blue, sí. Light blue. De fondo tenemos un degradado. Entonces, background image, y aquí utilizamos la variable del primer degradado, que es main gradient. Y con esto, si aplicamos el estilo, vamos a venir al div, class name, y le ponemos card styles, ya tenemos la primera parte. Ahora vamos a hacer los estilos del título. Vamos a ponerle a este h2 class name, card title styles, y al círculo también le vamos a dar ya el class name de card circle styles.
y vamos a escribir estos estilos. Punto title y le vamos a dar un margin block de 0 para que no tenga margen ni arriba ni abajo. En lugar de bin block, que no sé por qué escribe esto, vamos a poner margin block 0, un font weight de 800 porque la letra está en negrita y un font size de 1,5 rem. 1,5 rem equivale a font L. Entonces le vamos a poner la variable de font L. Y para el círculo vamos a poner aquí circle y le vamos a dar un display flex, un flex direction column para que esté una cosa debajo de otra. Vamos a darle un width de 140 píxeles, que es lo que mide el círculo. Y como ya no se nos queda alineado al centro, lo que vamos a hacer es darle un margin de 1,5 rem arriba y abajo y auto a los lados. Vamos a darle también un border radius del 50% para conseguir ese círculo. Y para que podamos ver la forma del círculo, vamos a darle el segundo degradado, el background image. Y utilizamos la variable de secondary gradient. Y aquí, si os dais cuenta, tenemos el círculo, pero lo tenemos en forma de elipse. Eso es porque tenemos el ancho declarado, pero no le hemos puesto ningún alto. Yo el alto quiero que sea también de 140 píxeles. Pero claro, si cambio este width y le digo, por ejemplo, que estos son 120, esto me va a obligar a cambiar el alto también. Entonces, en lugar de poner el alto aquí, lo que voy a hacer es darle un aspect ratio de 1:1. Y así el alto siempre será el mismo que el ancho. Si yo le doy aquí 140, crece igual. Si le digo 200, bueno, le he puesto 2000. Si le digo 200, pues crece igual. ¿Vale? Entonces lo voy a dejar con el aspect ratio para que sea equivalente. Y ahora tenemos que hacer que el contenido se nos centre. Entonces vamos a darle un Justify Content Center. Vamos a cambiar también el font weight para poner esto en negrita. Vamos a ponerle 600. Y si miramos esto, pues este título es más pequeño. Creo que me he equivocado. Creo que no es L, es M. Vamos a ponerle aquí font M. Vale, esto ya me cuadra más. Entonces, como veis, ya se va pareciendo al diseño. Los colores del degradado no terminan de coincidir, aunque los he cogido de aquí, no terminan de cuadrar. He utilizado estos mismos, pero creo que están mal, porque no son exactamente los mismos. Si os fijáis, esto es como más azul y aquí queda como más morado. Pero bueno, eso sería buscar el tono exacto de color y ya está. Vamos a hacer las clases para que este texto sea más grande y el grade también sea más grande. Entonces vamos a venir aquí y vamos a hacer uno para el font XXL y para el font XL. Los voy a poner al revés. Vamos a poner primero este y luego este. Y aquí el font size. Vamos a darle el 1,5 rem, que es el L. Vamos a darle un font weight de 800 y de color vamos a darle white. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar el font XXL, porque la parte del font weight y del color la comparten. Entonces aquí al font XXL vamos a ponerle el font size de XXL, la de 3,5 rem. Var font XXL. Y luego necesito una clase para la opacidad. Vamos a ponerle low opacity. Esto va a tener una opacidad del 0,5%. Y ahora vamos a utilizar esas clases. Vamos a venir aquí y vamos a hacer const font XL styles. Esto va a ser igual a styles font XL y voy a hacer otra para XXL. Y por último
la de la opacidad. Const low opacity styles igual a styles low opacity. Y ahora se las voy a aplicar a este span de aquí, class name, font XXL styles, y ya tenemos el 76. El O100 es el que tiene la opacidad. Vamos a darle a este low opacity styles. Y por último, al grade vamos a darle el de XL. Font XL styles. Y con esto ya tenemos la primera tarjeta terminada. Me estoy dando cuenta de que el font weight no es tan gordo como aquí, es más finito. Entonces lo que voy a hacer es venir aquí y este font weight de 800 se lo voy a poner solo al XXL para que quede más parecido a este. Y este párrafo de aquí tiene el tamaño de letra un poquito más pequeño. Entonces voy a venir aquí y vamos a hacer uno para el font más pequeño. Vamos a hacerle font S y esto va a tener un font size de la variable font S. Esta es la de un rem. Entonces aquí vamos a hacer una más que sea font S styles y esto va a ser font S y esta se la vamos a aplicar al P. Class name font S styles. No, el texto que me han dado en Figma no es el mismo que tengo aquí. Pues lo voy a escribir, que el texto no me coincide. Vamos a venir aquí y vamos a escribir your scored higher than 65 of the people who have taken this test. Y ahora sí, ahora como veis coincide perfectamente. Si ahora le doy un rem, esto debería respetarse sin ningún tipo de problema. Con esto ya tenemos los estilos de móvil construidos. Vamos a hacer el responsive de escritorio. Para hacer el responsive de este diseño nos vamos a encontrar con un pequeño problema que lo he hecho así precisamente para que apareciera este problema y enseñaros uno de los errores más comunes que he visto. Si nos fijamos en los dos diseños, tanto en móvil como en escritorio, los únicos cambios que hay son de tamaño. El tamaño de la fuente crece y el tamaño del círculo también crece. En este caso son 140, me parece, y en escritorio son 200. Entonces, todos los tamaños tienen que crecer. ¿Cuál es el problema de haberlo planteado de esta forma? Nosotros tenemos fontes styles, font XL styles y font XXL styles. La lógica que hay que hacer para que estos tamaños de fuente cambien es demasiado compleja, porque tendríamos que localizar el ancho de pantalla desde JavaScript y que JavaScript asignara la clase que le toca en base a ese tamaño. Es algo que se puede hacer, pero lo ideal sería que esto lo pudiéramos cambiar desde una media query de CSS completamente normal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando nos encontremos en esta situación? Cuando nosotros hayamos planteado una solución que a priori funciona, pero según vayamos avanzando nos damos cuenta de que a lo mejor esa solución no era la más idónea, un camino que toma muchísima gente, sobre todo cuando están empezando, es buscar la solución sin modificar el planteamiento. Yo he decidido coger este camino, pues vamos a ver cómo puedo solucionarlo sin cambiar de camino. Y en este caso yo sé cuál es la solución. Y también sé que es un camino bastante tedioso y que requiere pues bastante más código del que necesita una media query. Entonces, aquí lo ideal es replantear el camino. En lugar de hacer estas tres clases, yo lo que voy a hacer es asignar una clase distinta a estos elementos
y poder reasignar el tamaño de fuente con una simple media query. Entonces voy a borrar estas 4 clases y vamos a darles otros nombres. Vamos a hacer const card points, por ejemplo, styles, y esto va a ser igual a styles de points. Vamos a hacer un const card total styles, y esto va a ser igual a styles total. Y vamos a hacer también otras 2 clases para el grade y el texto. Entonces, const card results title, y esto va a ser igual a styles result title, y otra para el texto, card results text, y esto va a ser igual a styles de results text. Y ahora card point styles pasa aquí, card total styles pasa aquí, card result title aquí y card result text aquí. Entonces ahora todos los tamaños los podemos cambiar con una simple media query. Vamos a crear estas 4 clases dentro de CSS. Vamos a venir aquí y debajo de Circle vamos a crear punto points, punto total, y las otras 2 que tenía era result title y result text. Las voy a copiar, las pego aquí debajo, le ponemos el punto y aquí simplemente pues vamos a cambiar cosas. Points era el que tenía el tamaño más grande, que es esto. Entonces lo copiamos y lo pegamos aquí. Y ahora, esta clase ya no me hace falta. Luego opacity lo tenía el total, entonces lo copio de aquí, lo pego aquí y esta clase ya no me hace falta. Y después tenemos font S, que era para el texto, y font XL y XXL, que lo que hacía era poner el color blanco. Y eso lo tenía tanto el número como el grade, el result title y el points. Entonces lo que vamos a hacer aquí es poner punto points, punto result title, y eso es lo que le vamos a asignar a esto de aquí. Copiamos, pegamos y ya no nos hace falta estas 2 clases. Y por último tenemos font S, que esto era para result text. Y este font S ya no me hace falta. Y al title me falta darle el font weight de 600. Y con esto ya lo tenemos todo listo para modificar los tamaños con media queries. Vamos a venir aquí al principio y lo primero que hay que cambiar son los padding. Entonces aquí vamos a hacer @media and width mayor que 768 píxeles, y aquí el punto card vamos a cambiar el padding. Este es el padding de móvil y esto en escritorio pasa a ser 38 píxeles, que son 2,375. A los lados son 54 píxeles, que son 3,375. Y en la parte de abajo son 46 píxeles, que son 2,875. Vamos a poner vista de escritorio y vamos a hacer esto más grande para que salte 768, que es a partir de aquí. Vamos a dejarlo un poquito más justo ahí. Y ahora ya podemos pues cambiar los valores que necesitamos. Voy a quitar esto para dejar un poco de sitio. Y vamos a cambiar el tamaño del título. Vamos a venir aquí, pongo la media query, cambio esto por title y lo que hay que hacer es cambiar el font size.
El font size ahora mismo lo tenemos en 18 y esto pasa a 24, es decir, que pasa a L. En el caso del círculo, lo que hace es cambiar el tamaño. De 140 pasa a 200. Entonces aquí vamos a poner circle y vamos a modificar este width. En lugar de 140 le ponemos 200. Vamos a seguir bajando y aquí los puntos los tenemos en 56, me parece, si no me equivoco. En 56 y esto pasa a 72, es decir, que necesitamos otra variable. Vamos a ponerle otra X y esto va a pasar a 72 píxeles. Vamos a pasarlo a rem y ahora se lo cambiamos. Voy a copiar la media query y aquí en points el font size pasa a font XXL. Aquí le ponemos otra X y ahí lo tenemos. El tamaño de fuente de total también cambia, pasa de 16 a 18, es decir, que pasa de font S, que es el normal, a font M. Entonces vamos a ponérselo aquí. Voy a copiar esto, pongo aquí dejo total y voy a aprovechar y a total le voy a poner el font size que le corresponde. Voy a ponerlo aquí y esto va a ser font S y en este caso va a ser font M. El result title también cambia, así que vamos a copiar esto, lo voy a poner aquí. Y result title pasa de 24, me parece, a 32. Es decir, ahora mismo tiene, creo que XL, si no me equivoco. No, tiene font L, que son 24, y tiene que pasar a XL, que son 32. Entonces aquí, esto pasa a font XL. Y con el texto pasa lo mismo, pasa de S a M. Entonces voy a coger esto, pongo aquí y result text pasa a font M. Y ya tenemos el responsive de esta tarjeta. Aquí en pequeño sería el móvil y cuando llegamos a escritorio, pues todo crece. También tenemos que cambiar cómo se comportan las tarjetas, porque a mí no me interesa que estén en columna cuando llegue a escritorio. Entonces voy a cerrar todo esto para que no estorbe y vamos a ir a Cards y tenemos que asignar estos estilos que son muy sencillos. Vamos a hacer un nuevo archivo que sea cards.module.css. Vamos a crear aquí cards y esto va a tener un display flex, un flex direction column y en la media query lo que va a tener es un flex direction row simplemente. Entonces vamos a cambiar esto y aquí el flex direction row. Y este display flex no me hace falta. Vamos a importar esto en cards. Import styles from cards module css y a este div de class name le vamos a poner styles.cards. Guardamos y aquí ya lo tenemos en formato fila y si bajamos volvemos al formato columna. Todavía nos falta hacer la tarjeta summary para que esto se parezca realmente a esta parte de aquí, pero como veis, poco a poco va cogiendo forma. Al final, el secreto es tomártelo con calma, ir analizando paso por paso qué es lo que hay que hacer y poco a poco se va construyendo. Ahora el siguiente paso es crear la tarjeta de summary. Para hacer la tarjeta de sumario, gracias a los bucles vamos a ahorrar muchísimo tiempo. Ya tenemos el div que engloba la tarjeta y tenemos el título que es summary. Después de eso, lo que tenemos que incluir es cada una de estas reacciones y después el botón de continue. Estas 4 tarjetitas las vamos a hacer con un bucle. Entonces, vamos a venir aquí, vamos a abrir nuestro archivo de constantes donde tenemos todas las tarjetas y aquí lo que vamos a hacer es un bucle.
Como queremos interpolar la información, vamos a poner llaves y aquí vamos a hacer sumaryinfo.map. Aquí vamos a tener una tarjeta y por cada tarjeta yo quiero retornar toda la información. Si miramos, tenemos un icono, tenemos el título, un valor y el total. Entonces necesitamos 4 elementos. Y esos 4 elementos van a estar encerrados en un div. Entonces vamos a hacer aquí el div y a este div le tenemos que poner la key. Entonces vamos a decirle que key es card.id. Y ahora aquí dentro pues necesitamos una imagen, el src va a ser card_icon. Después tenemos el nombre de esa tarjeta que lo voy a poner en un span, que va a ser card.title. Después el valor, que también lo voy a poner en un span, que va a ser card.score. Y por último tenemos otro span que es siempre igual, que tenemos /100. Guardamos y como veis aquí tenemos ya, gracias al bucle, toda esa información. El icono, el nombre, el valor y el total. Y por último tenemos el botón donde pone continue. Entonces hacemos un botón que ponga continue. Y con esto ya tenemos la estructura de la tarjeta de sumario completada. Nos faltaría el texto alternativo del IMG, que lo que voy a hacer es poner la palabra icon y le voy a sumar card.title. Y así será icon reaction, icon memory, icon verbal y icon visual. Entonces, si guardamos y miramos la imagen, vamos a hacer esto más grande. Como veis, aquí en el alt nos sale icon reaction, en este icon memory y lo que nos falta pues es un espacio, que lo voy a poner aquí. Así tenemos 2 palabras. Icon reaction, icon memory, icon verbal y en el último icon visual. Ya tenemos el texto alternativo. Esta tarjeta, como veis, pues tiene menos contenido que la de los resultados y el siguiente paso sería pues darle los estilos correspondientes a estas mini tarjetas. Para dar los estilos a la tarjeta de sumario vamos a seguir pues básicamente el mismo proceso que hemos seguido en el otro cards, en el de results. Entonces vamos a venir aquí y vamos a hacer const cards styles y esto va a ser igual a styles cards. ¿Cuál es el problema de esto? Que styles todavía no existe. Entonces lo que vamos a hacer es crear el archivo CSS, vamos a llamarlo cards summary.module.css y este archivo lo importamos aquí. Vamos a hacer import styles from /summary module css. Guardamos y ya no tenemos el error. Vamos a por el siguiente, que sería el título, const title igual a styles title. Y después tenemos que crear los estilos para cada una de las tarjetitas que las podemos llamar skills, por ejemplo. Entonces podemos llamar a esto const skills styles. Y aquí en el title también le voy a poner styles para que no haya confusiones. Y esto va a ser igual a styles skills. Como este skills es independiente para cada una de las tarjetas, en lugar de en plural, lo voy a llamar en singular. Lo voy a llamar skill. Y vamos a hacer los primeros 3 estilos. El de .card, el de .title y el de .skill. A la tarjeta le voy a dar un display flex y un flex direction column. Esto va a ser principalmente para poder colocar el botón en la parte baja sin ningún tipo de problema. También le vamos a dar un padding que va a ser
de 24 píxeles en la parte de arriba y de 30 píxeles a los lados y 30 píxeles en la parte de abajo. Vamos a convertir esto a rem y en principio no le tenemos que dar más estilos a la tarjeta general. Vamos con el title y al title le vamos a dar un font size de 18 píxeles, que si recordáis 18 píxeles lo tenemos aquí en font M, así que vamos a utilizar esa variable. Var font M y vamos a darle un font weight de 600. Y después a skill también le vamos a dar un display flex para que se coloque una cosa al lado de la otra. Vamos a asignar esas clases. Voy a guardar esto y a cerrarlo. Y vamos a asignar al div de la tarjeta un class name de card styles. Al h2 le asignamos el class name de title styles. Y después al div este de las skills le vamos a dar el class name de skills styles. Y esto, como veis, ya va cogiendo una forma más similar a la original, a la que tenemos aquí. El margen que tiene el título es de 24 píxeles, entonces vamos a cambiarle ese margen. Vamos a ponerlo aquí y vamos a darle un margin block de 24 píxeles, que son 1,5 rem. Pero aquí, si os dais cuenta, tenemos demasiado espacio. Tenemos 1,5 rem de margen y además tenemos el padding. Entonces, cuando sucedan estas cosas, tenéis que diferenciar muy bien qué parte es padding y qué parte es margen. En este caso, a mí, por la parte superior, no me interesa que tenga margin. Entonces, lo que voy a hacer es darle un margin block de 0 para quitárselo y el margin bottom se lo doy de 1,5 rem. Y de esta forma solo afecta el padding, que es la parte que me interesa. El padding, pero en la parte de abajo tengo el margen. Las skills, si miramos el diseño, tenemos 2 a la izquierda y 2 a la derecha. Si yo me vengo aquí y en el display flex le digo un justify content space between, los elementos se van a separar, pero se van a separar de forma equidistante, porque tenemos 4 elementos. Entonces lo que tenemos que hacer es que simplemente haya 2 elementos. ¿Cómo conseguimos eso? Pues encerrando el icono y el título en un div y el score en otro div. Y de esta forma tenemos solo 2 elementos. Y aquí, como veis, el icono, como tiene un display block, hace que esto salte a la parte de abajo. También vamos a tener que cambiar el color del título. Entonces nos interesa que este div tenga una clase. Vamos a llamarlo aquí const skill icon title container, por ejemplo, y esto va a ser igual a styles icon title container. Y esta clase se la vamos a asignar a este div. Class name skill icon title container. Vamos a coger esto y le asignamos los estilos. Y aquí le vamos a dar un display flex para que uno se quede al lado del otro y le tenemos que dar una separación de 12 píxeles. Entonces, un gap de 12 píxeles que son 0,75 rem. El skill también necesita un padding que es de 16 píxeles, es decir, que es un rem, y también necesitamos asignarle un color. Los colores que tenemos son rojo, amarillo, verde y azul. Eso lo tenemos puesto en el summary info. Dentro de color tenemos el color que le toca. Entonces, aquí tenemos que crear todos esos estilos. Entonces aquí vamos a poner skill red, que va a tener un color de la variable red y un background color de la variable soft red. Y tenemos que hacer
esto mismo para los otros 3 colores. 1, 2 y 3. Voy a seleccionar red y con control D selecciono los otros 3 red. Esto lo pasamos a yellow, seleccionamos este, control D, este va a ser green y este de aquí va a ser blue. Entonces con esto ya tenemos las 4 clases que necesitamos para los colores. Vamos a venir aquí y las asignamos. Este class name, aparte de skill styles, también necesita el skill red, skill blue y el que vaya tocando. Entonces, vamos a hacer un template string y aparte de skill styles, le tenemos que añadir una segunda clase, $llaves, y aquí vamos a hacer styles, corchetes, y aquí tenemos que construir skill, guión, y sumarle el color que tenemos en cards. Entonces, cards.color. Guardamos y como veis, esto ya se empieza a parecer bastante más al diseño original. Tenemos que añadir un border radius, tenemos que darle un margen a las tarjetas, pero en principio esto ya empieza a cuadrar. Vamos a venir aquí para añadir esos estilos y a skill vamos a darle un margin bottom de un rem, que es la separación que hay entre tarjetas, y también vamos a darle un border radius de 0,75 rem. Y si ahora miramos el diseño original, como veis, esto ya empieza a cuadrar bastante. Tenemos que cambiar el font weight también, porque esto está en negrita, entonces aquí vamos a darle un font weight de 600. Y ya solo nos faltan los estilos que tienen estos números, tanto el valor como el total. Porque el valor, como veis, tiene otro color y el total lo tiene con una opacidad baja, igual que el of 100 que teníamos en el otro. Entonces vamos a hacer esas 2 clases, vamos a ponerlo aquí. Aquí debajo vamos a poner skill value y skill total. El skill total tiene una opacidad de 0,5 y el skill value tiene un color que es la variable dark blue y también tiene un font weight de 800. Vamos a asignar esas 2 clases. Aquí vamos a darle el class name. Bueno, las voy a traer primero porque si no, const skill value es igual a styles de skill value y const skill total es igual a styles de skill total. Y aquí le voy a añadir lo de styles, y vamos a asignar las clases. Aquí el skill value y aquí el skill total. Guardamos y aquí tengo que cambiar el color. Vamos a ponérselo aquí porque el color también es dark blue. Entonces lo que voy a hacer es juntar esto en un solo selector. Skill value y skill total. Y a estos dos les asigno el color. Me falta el espacio que está en el 70, así que se lo voy a poner aquí. Y ya solo me faltan los estilos del botón. Entonces vamos a venir aquí y vamos a hacer el punto button y vamos a darle un width del 100% porque tiene que ocupar todo, un border none para quitarle ese borde por defecto al botón, un border radius de 8 rem, la letra es blanca, así que color white, el background color es de la variable dark blue, el font weight es de 800 y el font size es de la variable font m. Vamos a añadir esta clase.
Vamos a hacer aquí const button styles. Y esto viene de styles button. Copio aquí, se lo añado aquí. Guardamos y ya tenemos el botón. Lo que nos falta es que el botón sea pues más alto. Así que aquí una opción muy común que hace la gente es añadirle un alto, tal cual. Y si aquí, por ejemplo, le damos un alto de 40 píxeles, pues lo que estamos haciendo es no permitir crecer al botón. Suponeos que en lugar de continue, esto tiene un texto más grande. Voy a poner continue varias veces, solo para que veáis cuál es el problema que surge. Aquí, como veis, pues se nos rompe un poco el estilo del botón. Pero sin embargo, si en lugar de darle un alto, lo que le damos es un alto de línea, el botón se ajusta mejor al contenido. Entonces lo que voy a hacer es eso, darle un line height de 3 rem. Y aquí en lugar de 4 continuous le voy a poner solo uno, que es el que tiene que tener. Y con esto ya tenemos prácticamente terminados los estilos de móvil. Lo siguiente es hacer el responsive para escritorio. El responsive que tiene este diseño realmente no es demasiado grande, hay que ajustar muy poquitas cosas. Vamos a empezar con cards, que sería el primero, que sería el contenedor de las dos tarjetas, y lo que vamos a hacer es darle el width que tiene en escritorio, que son 736 píxeles o lo que es lo mismo 46 rem. Si hacemos esto, como veis, esta parte todavía se nos aplasta aquí por el display flex. Entonces, lo que vamos a hacer es que a Summary le vamos a decir el width que tiene que tener en escritorio. Vamos a hacer aquí la media query, media screen, and vamos a darle un width mayor de 768 y aquí a cards le vamos a decir que el width es del 100%. Aparte del width del 100%, también tenemos que cambiar el padding que tiene. Y el padding es de 38 píxeles, 40 píxeles, 46. Vamos a pasar esto a rem. Y este sería el padding que tiene en escritorio. El contenedor también tiene un box shadow, entonces vamos a establecerlo en escritorio. Y este box shadow es de 0 en X, de 30 píxeles en el eje vertical, tiene un desenfoque de 60 píxeles y el color es el que tengo en la variable de shadow. Entonces, var shadow. Y el último cambio que tenemos que hacer en el contenedor es el border radius. Entonces vamos aquí a darle un border radius de 32 píxeles, que son 2 rem. Voy a pasar el box shadow también a rem. Y con esto ya tendríamos el contenedor con todo el responsive hecho. Ya puedo cerrar esto. Y vamos a modificar el cat result porque nos falta cambiar el border radius en esta parte. Me voy a copiar este border radius. Y aquí el border radius es de 2 rem en todos los lados. Y ya solo nos queda ajustar el tamaño de este título y la posición del botón. Entonces, esto ya no tengo que tocar nada más. Y en el título me voy a copiar la media query. La voy a poner aquí. Y en el caso de title, el font size pasa a ser L. Así que vamos a poner font size de la variable font L. Y el botón tenemos que cambiar su posición. Aquí tenemos dos opciones. Podemos quedarnos en Skill y simplemente cambiar el margin bottom para el último hijo, pero ya que tenemos esto con Display Flex, podemos simplemente hacer el truco del margin top auto para que esto baje al punto donde tiene que estar. Entonces aquí voy a pegar la media query y al botón le vamos a dar un margin top auto. Y de esa forma ya lo tenemos en la parte más baja posible. Si ahora nos vamos a la versión de móvil,
y miramos el botón aquí también tendría que estar más abajo. Entonces lo que podemos hacer es darle el margin top auto en todas las situaciones. Y esta media query nos sobraría. Voy a mirar el alto que tiene el botón en móvil, que son 50 en el caso de móvil, y en el caso de escritorio tiene 50 también. Pero si nos fijamos en el diseño, este texto, el tamaño que tiene, en móvil es un poquito más pequeño. Entonces voy a modificar eso para dejarlo perfecto. Voy a volver a poner la media query y lo que voy a hacer es cambiar el font size. En el caso de escritorio le vamos a poner M, pero en el caso de móvil le vamos a poner S. Y si ahora venimos aquí, pues ya tenemos este tamaño de letra más pequeño. Y el único cambio que nos falta es poner a Summary el color blanco, porque si miramos aquí, el color de la tarjeta es blanco y el fondo pues tiene ese azul muy clarito. Si nosotros le damos el background color a este de aquí, vamos a ponérselo background color white, y ahora nos vamos a escritorio, como veis, esta esquina se nos queda de ese azul del fondo. Entonces, este background color no se lo tenemos que dar a Summary, se lo tenemos que dar a Cards. Se lo voy a poner aquí. Y de esa forma ya se nos incluye este blanco en la esquina y conseguimos el mismo efecto que tenemos aquí. Si hago zoom, lo veis mejor. Y con esto ya tenemos el responsive completamente terminado. El siguiente paso, muchos pensaréis que es subirlo a GitHub, rellenar el README y ya terminar el proyecto. Pero hay una cosa que hay que hacer al final de los proyectos, que es la refactorización. Es decir, mirar todo lo que hemos hecho y ver si hay algo que se pueda cambiar para que tenga un aspecto más profesional. Y eso es lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a analizar todo lo que hemos hecho y ver si hay algo que podamos cambiar para que esto quede de una forma más limpia, más legible y más profesional. El proceso de refactorizar código es uno de los más importantes en todos los proyectos. En el caso de este proyecto, que es un proyecto muy pequeñito, lo vamos a hacer al final. Pero según vayamos avanzando en el curso y haciendo proyectos más grandes, el proceso de refactorización lo haremos al finalizar un componente o al finalizar una fase de la aplicación. El proceso consiste en ver lo que hemos escrito y ver si lo podemos mejorar tanto en legibilidad como en cantidad de código o si podemos modularizar algo más. Vamos a ir por orden viendo lo que hemos hecho y ver si hay algún componente que se pueda refactorizar. El primero que hicimos fue el de Cards, y Cards realmente pues no tiene demasiado que tocar, porque simplemente tiene un return de un div con una clase y pinta los children. Y si miramos el CSS, pues no hay nada que cambiar, porque solo es un flex que cambia con el responsive. Entonces, en el caso de Cards no tenemos nada que refactorizar. Vamos a pasar al siguiente, que sería el de CadsResult. Vamos a abrir tanto este como el de CSS y vamos a ver si hay algo que podamos cambiar. En este caso, sí hay algo que podemos cambiar. Tenemos aquí todas estas constantes que nos sirven para los estilos. Pero como ya vimos en la parte de CSS Modules, cuando nosotros importamos la hoja de CSS, lo que realmente estamos haciendo es crear un objeto. Y como styles es un objeto, podemos destructurar. Es decir, que nosotros podríamos hacer const, abrir llaves y poner aquí cards, title, circle, points, total y decirle que todo esto viene de styles. Y con esto, estas constantes ya no nos harían falta. Y ahora simplemente tendríamos que sustituir. Esto sería cards, esto sería title, esto sería circle, esto sería points y esto sería total. Estas dos las he dejado para contaros una cosa. Estos dos estilos utilizan
un nombre de clase que tiene un guión. En CSS Modules no se recomienda utilizar nombres de clase con guiones. Entonces, esto lo podemos cambiar. Venimos aquí y en lugar de Result Title, lo que vamos a hacer es utilizar Camel Case. Result Title, en este caso, lo cambiamos también. Y Result Text, lo mismo. Lo cambiamos aquí y lo cambiamos aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es destructurar esas dos. Vamos a hacer Result Title y Result Text. Y esto lo utilizamos aquí y Result Text lo utilizamos aquí. Y ahora estas dos ya no nos hacen falta. Podemos quitar todo esto. Como veis, todo sigue manteniendo los estilos, pero hemos dejado el componente muchísimo más limpio destructurando. Y en el caso del CSS, pues no hay mucho más que tocar. Entonces, CardResult podemos decir que ya lo tenemos refactorizado. Vamos con el último componente, que es CardSummary. Y aquí sí que hay varias cosas que podemos refactorizar. La primera es que todo este div de aquí son las tarjetas que tenemos aquí de las skills. Y esto perfectamente podría ser un componente y sacarlo a otro archivo. Entonces vamos a hacer una carpeta para eso. Vamos a llamarlo CardSkill, por ejemplo. Y aquí vamos a hacer el archivo cardskill.jsx. Vamos a crear el componente CardSkill. Exportamos por defecto CardSkill. Y esto lo que va a retornar es lo que tenemos aquí, todo este div. Entonces vamos a copiar esto y lo pegamos aquí. Aquí ya nos saltan los primeros fallos. Nos dice que card no está definido. Está claro que todos estos valores de cardID, cardIcon, cardTitle, todo esto tiene que venir como prop. Entonces vamos a destructurar aquí para obtenerlo. Vamos a tener el ID, vamos a tener el icon, vamos a tener el title y vamos a tener el score. Y el color también. Y ahora sustituimos. Aquí simplemente es ID, aquí simplemente es color, aquí solo icon, aquí fuera esto, solo el título y el score. Otra cosa que tenemos que hacer es traernos el CSS correspondiente aquí. Entonces vamos a crear ese archivo cardskill.module.css y vamos a traernos las partes que deberían estar aquí. Tenemos los estilos de la tarjeta, el del icon container, el del valor y el del total. Entonces aquí vamos a coger todo lo de skill, toda esta parte de aquí, menos el botón, hasta aquí, y esto nos lo vamos a traer aquí. Aquí podemos guardar. En principio no se ha roto nada, salvo las skills, así que creo que está bien. Y ahora vamos a traernos esos estilos. Vamos a importarlo aquí. Import, styles, from, punto barra, cardSkill, module CSS. De aquí me voy a traer todos esos estilos, que son estos de aquí. Los pego aquí. Y ahora aquí ya nos sobra toda esta parte y lo que tenemos que hacer es traernos el componente cardSkill y pasarle la información de card. Entonces, cardSkill y aquí lo que voy a pasarle es card destructurado directamente y así le paso todas las propiedades. Aquí nos dice que se ha perdido la propiedad key. Entonces es tan sencillo como poner aquí key
carth.id. Y al hacer esto, en carth_skill ya no necesito este id y este div ya no necesita la key, porque ya lo tiene el propio componente carth_skill. Entonces, este componente, como veis, se queda bastante más limpio así y esto sigue funcionando perfectamente. Hay un par de cosas que os quiero contar antes de continuar, y la primera es que en las variables el color de fondo este le voy a dar un poquito más de opacidad porque lo veo demasiado tenue. En lugar de 0,05 le voy a dar 0,1. Simplemente para que el color se vea un poquito más, que yo creo que queda mejor. Vamos a darle 0,1 y así se ve bastante más. Y la segunda cosa que os quería contar es que aquí en Skill añadí este Last of Type para poderle dar el margen correspondiente al último elemento. Es posible que alguno pensarais que esto se podría hacer con Skill Last Child. Pero si miramos la estructura, el último hermano es el botón de continuo, por eso con Last Child no funcionaría. Tiene que ser Last of Type para seleccionar el último de los hermanos de Skill. Last of Type, y con esto le damos el margen correspondiente porque el último tiene un margen de 1,5 que es 0,5 más de lo que tiene cada tarjeta independiente. Otra cosa que podemos refactorizar claramente sería el propio botón, porque un botón es un elemento completamente reutilizable que vamos a utilizar en muchísimos sitios. El botón no tiene por qué estar asociado a CardSummary. Entonces vamos a crear un componente para eso. Vamos a hacer button y aquí creamos nuestro componente button JSX y aquí nos lo creamos rápido con button. Voy a coger esto, me lo voy a traer aquí y vamos a retornar esto. La parte que me interesa es el texto del botón, que eso bien pueden ser los children. Entonces los ponemos aquí. Aquí interpolamos los children y nos falta traernos los estilos. Vamos a crear la hoja CSS que sea button.module.css. Aquí nos lo importamos, import styles from button module css y aquí nos podemos traer este button styles. Cortamos y lo pegamos aquí para que deje de dar error. Y ahora aquí, en lugar de utilizar este button, lo que vamos a utilizar es el componente button. Ponemos el button y aquí le ponemos continue. Vamos a llevarnos los estilos para que todo se quede exactamente igual que estaba. Toda la parte del botón nos la llevamos allí. Cortamos aquí. Esto lo puedo cerrar. Y en el botón pegamos esto. Y así ya hemos recuperado los estilos que teníamos. Y este componente, como veis, pues ya está bastante más limpio. Pero podemos cambiar más cosas todavía. Podemos hacer lo mismo que antes. Podemos hacer const carth, title y que esto sea igual a styles. Y aquí sustituimos por carth, aquí por title y estas dos constantes ya no nos hacen falta. Y como veis, poco a poco vamos refactorizando y esto va quedando muchísimo más limpio y tiene un aspecto bastante más profesional. Vamos a hacer lo mismo en el caso del button. En lugar de hacer esto, vamos a hacer un const button igual a styles. Aquí sustituimos esto por button y nos quitamos esta constante. Y en el caso de carth_skill, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí realmente lo he llamado skill value y skill total, pero lo podríamos llamar perfectamente value y total. Y no tendríamos ningún tipo de conflicto. Esto value y esto total.
Esto va a venir de styles. Ahora estas constantes ya no nos hacen falta y lo que tenemos que hacer es renombrar las clases CSS simplemente. Vamos a venir aquí y este skill value va a pasar a ser value, este va a pasar a ser total, aquí lo mismo, en este caso también, y el icon title container sí lo tenemos que cambiar. Icon title container. Y creo que están todos. Creo que no tengo que cambiar ninguno más. Esto mantiene los estilos. Vamos a ver cómo se comporta en escritorio. Sí, vale. Lo tenemos perfecto. Y realmente ya no hay mucho más que cambiar. Yo diría que ya tenemos este proyecto refactorizado y listo para subir a GitHub. Así que vamos a abrir nuestro GitHub Desktop. Vamos a poner aquí Finished. Hacemos el commit. Push origin. Y ya lo único que os falta es rellenar el README correctamente, poner las imágenes y dejar este proyecto completamente terminado en vuestro GitHub.